Hola, buenos días, alumnos y alumnas de la Escuela Secundaria 79 República de Chile. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes a través de este video explicativo. Hemos estado trabajando durante todas estas semanas con fichas meta. Durante esta semana también se estará trabajando con una ficha meta, la cual ustedes ya conocen toda su estructura para poder continuar con sus aprendizajes esperados. En este momento les tengo preparado una presentación para poder recapitular todo lo que hemos estado revisando hasta el día de hoy. ¿Por qué quiero que recapitulemos? Principalmente para que recuerden cuáles son las divisiones de la historia de México, de nuestro programa, de lo que estamos revisando en segundo grado de secundaria. Les comparto este esquema de escalera que nos permite principalmente dividir a la historia de México. De color rojo, les presento que tenemos las divisiones conocidas como periodos. Los periodos siempre van a ser los más grandes, las más grandes divisiones de nuestra historia de México. Por ejemplo, el periodo que revisamos y que ya concluimos con la ficha meta anterior, que fue con la conquista, con ese tema, con ese hecho histórico, se concluye nuestro primer periodo. El primer periodo es conocido como época prehispánica. Les recuerdo un poquito las fechas que abarca este periodo. Va del año 2500 antes de Cristo al 1521 después de Cristo. Como es un periodo muy largo, los historiadores deciden dividir a este periodo. Estas divisiones se les llaman horizontes culturales. Ustedes ya la estuvieron revisando en cada una de las fichas meta y de los proyectos que estuvimos trabajando con anterioridad. Por lo tanto, la división que vamos a tener en la época prehispánica es la siguiente. Primero tenemos el preclásico. El preclásico va del 2500 antes de Cristo al 200 después de Cristo. Enseguida tenemos el clásico del 200 después de Cristo al 900 después de Cristo. Y para finalizar la época prehispánica con el posclásico del 900 después de Cristo a 1521 después de Cristo. En cada uno de los horizontes culturales les recuerdo que florecieron distintas culturas. Las menciono rápidamente, de las cuales ustedes ya tienen conocimiento. En el preclásico florece la cultura olmeca y la cultura zapoteca. Enseguida, en el clásico, tendremos el florecimiento de la cultura maya y la cultura teotihuacana. Enseguida, el posclásico, donde tendremos el mayor florecimiento de civilizaciones, de culturas prehispánicas, como las siguientes: la totonaca, la purépecha o tarasca, los toltecas y no la más importante, pero sí con la que podemos contar con más datos en la actualidad, la cultura mexica. Con ella concluimos, con ella estuvimos hablando en fichas y en proyectos anteriores, estuvimos hablando sobre su vida política. Recordemos que fue la Triple Alianza, una política que estuvo principalmente dominando al todo el territorio conocido como Mesoamérica, por lo que la cultura mexica es el punto clave para poder concluir con este periodo, con este gran periodo conocido como época prehispánica, que concluye en 1521. ¿A causa de qué? De una conquista. ¿Por quién o por quiénes? Por los españoles principalmente. Recordemos un poquito de la ficha anterior, cómo fue la llegada de los españoles a territorio. Principalmente fue por un accidente. Recuerden que Cristóbal Colón pues no tenía la finalidad de llegar a este continente, no tenía noción ni sabían que existía un territorio más conocido en nuestra actualidad como continente americano. Ellos tenían la idea, les recuerdo, de viajar a la India, de buscar nuevas rutas de comercio para poder comerciar principalmente con Medio Oriente, principalmente con China. Todos estos productos pues les interesaban a Europa, principalmente España. Por ello querían buscar nuevas rutas de comercio y no tenía que ser terrestre, porque recordemos que estaba siendo bloqueada por un imperio, el imperio turco otomano. Estaba posicionado por el territorio terrestre, por donde tenía que pasar forzosamente pues España y otros países o reinos en ese momento, y poder comerciar pues
con estos países de Medio Oriente. Bien, así es como concluye la época prehispánica con una conquista llevada a cabo por los españoles, principalmente a la llegada de Cristóbal Colón. El 12 de octubre de 1492 es cuando avistan tierra. Por primera vez pisan tierra, territorio americano. Sabemos que Cristóbal Colón muere sin saber que había descubierto un territorio pues nuevo, un territorio más, y por ello toda esta conceptualización que en la actualidad a veces manejamos pues de un poco de manera incorrecta. Sabemos que no son indios, son indígenas, ya que no llegaron a la India. Sin embargo, se sigue creyendo, se sigue teniendo esta costumbre de dirigirnos a los indígenas como indios. Sin embargo, pues no tendría que ser de esa forma. Cristóbal Colón realiza 4 viajes en total, regresa nuevamente a España con muchos regalos que le hacen los nativos, con esclavos también, se apodera de mucha gente. Al despertar o al ver esto, más bien despierta ambición a los españoles, también a otros países como Francia, como Inglaterra. Saben que hay un territorio más, un territorio nuevo por explorar y quizá por colonizar o conquistar. Bien, es así como España decide enviar pues a más viajeros para que puedan explorar y se puedan asentar en estos territorios, obviamente en búsqueda de oro. Fue con lo que llegó Cristóbal Colón, y los demás viajeros también llegan con oro a España. Por ello despiertan todo este interés, toda esta avaricia. Es así como empiezan a enviar muchas expediciones y logran en algunos territorios conquistar, en algunos otros colonizar. Pero hablando de nuestro territorio, principalmente Mesoamérica, sabemos que es conquistado por Hernán Cortés en el año de 1521. Concluye la época prehispánica, es el declive de las culturas prehispánicas que ya mencioné anteriormente, por lo que tendremos a partir desde el año 1492, desde cuando llega Cristóbal Colón, una mezcla, una mezcla total. Y es el tema que refiere la siguiente ficha meta y que ustedes tendrán que trabajar: el mestizaje cultural. Para mí es muy importante revisar el siguiente periodo de la historia de México a partir de este tema que se llama el mestizaje cultural. Comparto, estoy puntualizando en este momento, tengo mi puntero en el siguiente periodo de la historia de México en color rojo, conocido como época colonial o virreinal, que va de 1521 después de Cristo a 1821. El siguiente periodo, por lo regular, en este ciclo escolar, en el segundo grado, no vamos a concluirlo. Vamos quizá a revisar únicamente la mitad de la época colonial o virreinal, y la otra mitad la estaremos revisando ya cuando ustedes se encuentren en tercer grado de secundaria. Este es el programa, hasta aquí abarca su programa. Por lo tanto, el siguiente periodo, los siguientes periodos se revisan hasta el tercer grado de secundaria, conocidos como México Independiente, que va de 1821 después de Cristo a 1910 después de Cristo, y concluye su programa de tercero con el México Contemporáneo, de 1910 al 2021 después de Cristo. Pero para no hacerlos bolas hasta este momento, su periodo, su programa únicamente se queda hasta la época colonial o virreinal, nuevamente recuerdo, de 1521 a 1821. Si se dan cuenta, son 300 años, es decir, 3 siglos de época colonial o época virreinal. Bien, les presento nuevamente, observemos cómo es nuestro organizador gráfico conocido como de escalera. Pueden copiarlo en su cuaderno para que tengan más noción, tengan elementos. Si quieren estudiarlo en algún momento, lo hagan de esa forma, de esa manera. Voy a dejar de compartir en este momento y en un momento voy a compartir la ficha meta con la cual estaremos trabajando durante esta semana. Listo, esta es la ficha meta
con la que estaremos trabajando del 22 al 26 de marzo del 2021. El tema o contenido es el mestizaje cultural. Los aprendizajes esperados. ¿Qué van a aprender del mestizaje cultural? Reconoce las características del mestizaje cultural en las expresiones artísticas novohispanas. ¿Qué es el mestizaje cultural? Algo que distingue a la colonización española de otras colonizaciones es la mezcla de los conquistadores con las poblaciones nativas. Esto provocó un mestizaje étnico y cultural que definió el nivel económico y social de las personas y que tuvo un gran impacto en la vida novohispana. Desde los primeros años de la colonia, la corona española y las leyes de Indias reconocían únicamente cuatro grupos sociales: los españoles, los indígenas, los negros y las castas. Así es como tenía la división, la jerarquía, la estratificación social en la época colonial o virreinal. Así es como se inició. Ya se empezaba a marcar la distinción social como en nuestra actualidad. En nuestra actualidad existen divisiones sociales. ¿Cuántas divisiones sociales existen en nuestra actualidad? Son tres: la clase alta, la clase media y la clase baja. Lo mismo pasó con la época colonial. A la llegada de los españoles se hace esta división y quedan únicamente cuatro grupos que ya mencioné, los vuelvo a recordar: españoles, indígenas, negros y castas. ¿Qué son las castas? Las castas, nombre que se le dio a la variedad surgida de la mezcla étnica en la Nueva España. Así es como se le va a conocer a este nuevo territorio. Deja de ser Mesoamérica y se convierte totalmente en la Nueva España. Por lo que al existir esta mezcla social, que se empiezan a casar con los indígenas, los españoles, los negros, una infinidad de mezclas que empiezan a existir, que empiezan a surgir las castas. Bien, dentro de la división social que hicieron las leyes de Indias, el grupo privilegiado era el de los españoles, a quienes les otorgaban los cargos políticos más importantes, para dejarlos de menor importancia a los criollos y mestizos. ¿Quiénes eran los criollos? Los criollos fueron los hijos de los españoles nacidos en la Nueva España. ¿Y quiénes fueron los mestizos? Los mestizos fueron la primer mezcla que existe o que surge en la Nueva España, es decir, el hijo de un español con un indígena. Los indígenas y el resto de las castas no tenían derecho a ocupar ningún cargo público, solamente podían emplearse como peones en las haciendas, las minas o los obrajes. Los indígenas constituían el grupo social más numeroso de Nueva España, formado por todos aquellos habitantes que anteriormente integraban los diferentes señoríos de Mesoamérica. Al establecerse las repúblicas de indios, los indígenas lograron mantener algunas de sus costumbres y parte de su estructura social anterior a la conquista. En esta pirámide social, los negros constituían el nivel más bajo, pues llegaban a Nueva España como esclavos y realizaban los trabajos más pesados, debido a que tenían mayor resistencia física y toleraban mejor el clima cálido de las tierras tropicales, donde se les asignaba generalmente un trabajo en las minas y en las plantaciones de caña de azúcar. Por otra parte, algunos asiáticos, principalmente filipinos, llegaron a Nueva España como esclavos de los españoles, aunque no tenían la fuerza ni la resistencia de los esclavos africanos para las labores más pesadas. Se les reconocía su rapidez y habilidad para realizar determinados trabajos artesanales. Los españoles los definían como indios chinos y, al igual que los indígenas, debían pagar tributo y regirse con las leyes novohispanas. Los asiáticos vendían telas, hierbas, velas, aguardiente, entre otros productos. Aunque las autoridades españolas prohibieron el contacto entre los distintos grupos humanos que habitaban Nueva España, la interacción fue imposible de evitar. Incluso se establecieron pueblos donde prácticamente
todas las castas tenían contacto cercano, mismo que terminó formado una sociedad nueva en la que interactuaban todo tipo de elementos culturales. Los indígenas aún mantenían diversos rasgos de su antigua cultura, mismos que se mezclaron con elementos culturales africanos, dando como resultado un nuevo tipo de cultura, donde la magia y la santería estaban incluidas. En este proceso de mestizaje cultural, la religión católica también tuvo un papel importante, pues estaban presentes en todos los aspectos de la vida social novohispana, lo que dio origen a un sincretismo religioso que se manifestó en el arte y en otras expresiones culturales. ¿Qué es sincretismo? En cultura o religión se refiere a la fusión y asimilación de elementos pertenecientes a culturas diferentes. En nuestra actualidad podemos ver reflejada esta diversidad cultural, este mestizaje cultural en muchos aspectos, en muchos hábitos también de nuestra vida, en muchos elementos que ocupamos en nuestra actualidad. En algún momento de nuestra ficha ustedes tendrán que reflexionar junto con su familia, ya estaremos comentando enseguida. El español se impuso como el idioma oficial de la religión y la alimentación experimentó variaciones que la enriquecieron. En nuestra actualidad tenemos una diversidad gastronómica increíble y que todo se debe gracias pues a esta época. No solamente se le puede recriminar de que pasaron cosas negativas, sino también hay que atribuirla de que hubieron cosas positivas como esta mezcla en nuestra comida, en nuestra gastronomía. Todas estas especias, por ejemplo, que vienen de Oriente, pues actualmente le dan un sabor exquisito a cada una de nuestras comidas, como la sal, como el orégano, la canela, entre otros elementos que ustedes conocen y que mamá, abuelita, tía o quien cocine desde casa, pues le arroja, combina, mezcla sus alimentos principalmente a darle un buen sabor a nuestras comidas. Los españoles se encargaron de introducir, por ejemplo, el vino y los cereales. En los conventos, las monjas experimentaban con diferentes ingredientes hasta lograr nuevos platillos, como el mole y sus variantes, por ejemplo. Otros ingredientes de origen americano, como el cacao, se convirtieron en productos sumamente apreciados por los europeos, quienes inventaron nuevas formas de combinarlos. La forma de vestir tenía una gran importancia durante el virreinato. Los españoles siempre enfatizaron las diferencias sociales, pues la clase a la que se pertenecía determinaba sus derechos y obligaciones. La vestimenta fue una forma de hacer estas distinciones. Por ello, la Real Audiencia que decidía qué vestimenta y materiales podía utilizar cada clase social. Por supuesto, la mezcla de elementos indígenas y europeos se dio también en este aspecto. Algunas mujeres indígenas de alto rango usaban adornos europeos, por ejemplo, la tilma entre los hombres se siguió usando, se convirtió en el zarape. La influencia africana también fue notable en algunos ritos no cristianos, así como en la música y los bailes. Los asiáticos, por su parte, sobresalieron en la elaboración de joyas, cerámicas y textiles. Estas técnicas fueron incorporadas por los indígenas en sus producciones artesanales, lo que enriqueció las expresiones culturales novohispanas. El mestizaje cultural impulsó una gran variedad de expresiones artísticas y culturales en todo el territorio novohispano y dio origen a una nueva sociedad, la mexicana. El hecho de que en la actualidad México sea uno de los países con mayor diversidad cultural se debe en gran medida a este periodo de nuestra historia conocido como época colonial o virreinal, que recuerdo inicia en el año 1521 y concluye en 1821. Bien, iniciamos nuestra ficha meta, el mestizaje cultural. Nuevamente ustedes van a reconocer las características del mestizaje cultural en las expresiones artísticas no hispanas. Principalmente la actividad que ustedes tienen es leer el siguiente texto y observar el video explicativo. Como título tenemos La luz colonial.
solo temas importantes para un público selecto. Coloco esto principalmente porque en la época colonial o virreinal, no toda la gente, no toda la sociedad podía tener acceso a la información. Información como la que yo les voy a brindar, les voy a compartir en este momento. Nombres raros. Hace referencia principalmente a las castas. Recordemos que las castas son las mezclas que surgen en la época colonial o virreinal con todas estas mezclas de humanos que llegan desde principalmente España, también de Filipinas, de África, de muchos territorios van a llegar estas personas y va a surgir esta mezcla principalmente conocida en la época colonial como castas. Les invito a que lean este texto. Son dos columnas. Enseguida coloco una imagen que hace referencia a cada una de las castas. Aquí son pocas, surgieron más de 100 castas. Sin embargo, las castas que sobresalen en el texto van a ser las principales que ustedes tienen que conocer, como por ejemplo el mestizo. El mestizo es la primer mezcla que se tiene a la llegada de los españoles y que recuerdo, es la mezcla del español con el indígena. Bien, enseguida muestro la imagen de cómo se ve aquí la diferencia social, principalmente esta diferencia social, pues observando o principalmente a través de la vestimenta, de la ropa, sabemos a qué cultura, a qué casta pertenecen principalmente, si son españoles, si son mestizos o alguna otra casta que ustedes ya conocerán a partir de este texto. Enseguida, para reforzar, copia en tu cuaderno el siguiente esquema con los mismos colores que vienen seleccionados para que puedas dar solución. Organización social. Después de leer el artículo Nombres raros y de acuerdo a las relaciones que ahí señala, completa el siguiente cuadro siguiendo los colores de las líneas. Copia este esquema en tu cuaderno. Tú puedes elegir a lo mejor otro color, pero siempre el mismo color que va dirigiéndose a cada uno de los rectángulos para que tú puedas ver qué mezclas surgen a partir de los españoles, los indios y los negros. Así es como te vas a dar cuenta toda esta mezcla, todo este mestizaje, y vamos a hacer referencia pues al tema, al título, el mestizaje cultural a través principalmente de la sociedad. Esta va a ser la actividad. Enseguida, para terminar, reflexiona sobre, observa la imagen y con base en la imagen, pregunta a tus familiares qué observan en su entorno del mestizaje cultural y realiza dos dibujos sobre lo que te comenten tus familiares. Ellos quizá te puedan comentar a lo mejor que el mestizaje se observa desde la gastronomía, por ejemplo, te mencionaba en algún momento el mole. El mole tiene muchos productos que si tú te pones a investigar, vienen de distintos continentes. Desde ahí ya podemos observar principalmente cómo se dio este tema, este hecho histórico en la época colonial conocido como el mestizaje cultural. Enseguida, observa la imagen y hagan un listado de 5 causas del mestizaje cultural en nuestra actualidad. Estas causas pueden ser positivas, pueden ser negativas. Por ejemplo, el mestizaje cultural también se puede ver como una causa, podría mencionar un poco negativa a través de la discriminación, a través del tono de pieles, por ejemplo, lo pueden anotar, lo pueden poner como ejemplo, que es una de las causas que ha generado mucha controversia a través del tiempo y que en nuestra actualidad sigue todavía ahí permeando, a pesar de que existen muchas prácticas en cuestión de diversidad cultural, pluriculturalidad, de inclusión, de diversidad cultural, de interculturalidad, todavía nos sigue costando un poquito, pues, acercar a esta gente de vernos con otros ojos, de saber que todos somos humanos y que obviamente somos diferentes, que no vamos a ser igual a la otra persona. Entonces tú puedes colocar aquí ya sean cosas positivas o negativas
lo que se te venga a la mente, alguna causa que tenga que ver con el mestizaje cultural. Por ejemplo, yo pondría una de las causas es nuestra riqueza en la gastronomía, es la riqueza en los bailables, por ejemplo, la riqueza en la vestimenta, en estos trajes que ocupan en cada una de las regiones, como en Veracruz, como en Oaxaca, toda esta vestimenta es todo un mestizaje cultural, toda una riqueza, y esto yo lo pondría como una de las causas que ha tenido en nuestra actualidad del mestizaje cultural. Bien, esto es la actividad para concluir, para terminar y para evaluar. La tabla es para conocer lo que el docente evalúa de tus actividades. Uno, analiza los textos y a través de ellos reconoce el mestizaje cultural. 2, resuelve acertadamente el esquema de nombres raros. 3, recoge notas legibles con buena presentación, gramática y ortográficamente correctas. 4, reflexiona con su familia a través de las interrogantes y de la imagen sobre elementos en la actualidad del mestizaje cultural. Con esto concluyo. Es una actividad muy fácil, muy sencilla, lúdica hasta cierto punto. Ustedes van a conocer cómo fue la organización social en la época colonial, cuántas castas existieron. Nuevamente les repito, no van a ser todas las castas, van a ser las más importantes. Quizá aquí ahorita ustedes se pregunten, ¿los criollos fueron casta? No, los criollos no fueron casta, de hecho fueron otro grupo social que surge en la época colonial o virreinal. Los criollos fueron los hijos de los españoles nacidos en la Nueva España y no fueron casta, ¿de acuerdo? Ya ustedes se van a dar cuenta que castas surgen a partir de la combinación siguiendo las líneas con el mismo color. Se van a dar cuenta que casta surge a partir de la mezcla, combinación de españoles con indios y negros, ¿de acuerdo? Es lo único que van a hacer, es la actividad que se tiene para el mestizaje cultural. Bien, con esto concluyo. Espero sea de su agrado. Cualquier duda, pues tenemos el correo, tenemos el WhatsApp para poderla aclarar. Lean el texto. A través de este texto, ustedes van a poder reconocer, ubicar a cada una de las castas y van a poder comprender cómo es esta mezcla, cómo se van a ir uniendo y cómo van a ir surgiendo estas castas en la época colonial. Pues les agradezco mucho. Síganse cuidando y nos vemos en un próximo video explicativo. Saludos a sus familiares y que tengan una excelente tarde. Hasta luego.